Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal Lotas, de Literality Studies, y hoy estoy hablando con Eugene Doyle, un periodista radicado en Nueva Zelanda, y Helena Coben, una escritora e investigadora británico-estadounidense especializada en relaciones internacionales. Ha escrito 4 libros sobre Asia Occidental y recientemente publicó la obra Comprender a Hamas y por qué eso importa. Hamas, el genocidio de 2 años en Gaza, y también lo que está ocurriendo ahora con la flotilla, son los temas que queremos tratar hoy. Así que Eugene, Elena, bienvenidos. Eugene, Helena, welcome. Gracias. Es un placer estar con vosotros. Ambos estamos hablando hoy jueves 2 de octubre y acabamos de enterarnos de que Israel ha interceptado los primeros barcos de la flotilla de 47 embarcaciones que intenta llevar ayuda a Gaza. Empecemos por esto. Elena, ¿qué opinas de esta noticia y cómo la contextualizas en relación con la forma en que Israel ha tratado estos territorios palestinos en las últimas décadas? Así que sabemos que la flotilla, mientras hablamos ahora mismo aquí en Washington, D.C., todavía es miércoles por la noche, pero la Marina israelí está asaltando la flotilla en aguas internacionales, lo cual es obviamente un crimen internacional. No es la primera vez que lo hacen. Durante el asalto de 2008-2009 que lanzaron contra Gaza, atacaron un barco de ayuda turco llamado Mavi Marmara. Y en el transcurso de ese ataque, en el que tomaron el control del barco, mataron a 9 o 10 personas, todas ellas turcas, excepto una que era turco-estadounidense, y se salieron con la suya. Así que estas flotillas, en el genocidio actual, ya sabes, ha habido un par de otras flotillas más pequeñas. Esta es, con diferencia, la más grande. Y una de las cosas notables que sucedieron es que las armadas de Italia y España enviaron buques de guerra durante un cierto periodo para acompañar a estos barcos, y luego se retiraron. Así que ahora los barcos de la flotilla, que llevan a varios miembros de parlamentos europeos, destacadas figuras culturales, Greta Thunberg, obviamente, y figuras políticas de todo el mundo, están siendo asaltados por la Marina israelí. Y estos países europeos en particular han retirado sus armas armadas de la protección de esta flotilla, lo cual me parece notablemente un signo de cobardía por parte de europeos. Estoy completamente de acuerdo. Quiero decir, se habló mucho sobre si los españoles y los italianos realmente lo decían en serio. Y a estas alturas sabemos que no lo hacían. Esto solo era un disfraz para básicamente intentar gestionar de alguna manera a sus propias poblaciones, que ahora están protestando con fuerza en las calles de Europa. Eugene, tú también llevas tiempo siguiendo esto. ¿Cómo interpretas las acciones de los europeos y ahora de los israelíes? Bueno, primero, muy brevemente sobre las personas que realmente se levantaron. Cuando Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU, despidió a la flotilla, dijo que ahora está muy claro que o estás a favor del genocidio o estás en contra. Y es muy fácil saber de qué lado estás según si te levantas o no. Y estas personas en la flotilla realmente representan lo mejor de nosotros. Navegan hacia el peligro y lo hacen para mostrar solidaridad con el pueblo palestino. Así que, para mí, son verdaderos héroes de nuestro tiempo. Siento vergüenza, desde luego, de gobiernos como el mío, que solo en los últimos días se negaron a reconocer el Estado de Palestina. Así que me alegra mucho que haya un neozelandés a bordo de esa flotilla. Y sí, le deseo lo mejor. El riesgo para ellos es muy real, ¿verdad? Quiero decir, lo has dicho tú, Elena. Hubo 9 o 10 personas que murieron en el primer intento de hacer esto. También recuerdo que entre la primera flotilla y la segunda que intentó pasar a principios de este año, no hubo nada. Así que estamos viendo este resurgimiento de la acción por parte de grupos civiles que intentan crear realidades sobre el terreno,
haciéndolo por medios pacifistas y humanitarios. Y estamos viendo ahora mismo que la pregunta era si Israel realmente los atacaría con fuerza letal. Parece que hasta ahora Israel está intentando no hacerlo, aunque ya en mi opinión ha preparado el terreno para argumentar que estas personas son terroristas, porque Israel los llama la flotilla de Hamas. Elena, ¿puedes hablar un poco sobre eso? Helena, can you speak to that a bit? Dios mío, sí. Bueno, solo quiero señalar que entre medias, es decir, antes de esta flotilla y después de la anterior, hubo un intento de realizar una acción terrestre de tipo similar a través del norte de África. Y eso fue bloqueado por supuesto, la situación en Libia es muy difícil, pero sin duda fue bloqueado por los egipcios. Así que todos estos intentos por tierra y mar de abrir un corredor para la ayuda a la población asediada y víctima de genocidio en Gaza han fracasado. Este apodo de Greta Thunberg como Hamas es exactamente lo que cabría esperar, porque para los israelíes y todos sus partidarios en todo el mundo, parece que piensan que si le cuelgas la etiqueta de Hamas a alguien, da realmente mucho miedo. Y eso lo justifica todo. Quiero decir, incluso el propio ministro de Asuntos Exteriores israelí esta noche ha dicho que todas las familias palestinas que permanecen en la ciudad de Gaza, que no han seguido las instrucciones de abandonar la ciudad, son, por el hecho de quedarse allí, consideradas como Hamas y terroristas. ¿Sabes? Esto incluye, obviamente, a familias numerosas con niños pequeños, con ancianos, con personas discapacitadas en sillas de ruedas. Muchas de estas personas no tienen forma de salir. Y aunque pudieran, ¿por qué tendrían que hacerlo? Ya sabes, es completamente ilegal lo que están haciendo los israelíes. Pero al colgarles esta etiqueta de Hamas, antes de hecho los israelíes ni siquiera podían decir Hamas, solían decir Hamas, y entonces daba aún más miedo. Pero ahora da mucho miedo, hasta el punto de que mucha gente aquí en Estados Unidos ni siquiera quiere, hablar mucho sobre el libro que mi gran colega Rani Khoury y yo publicamos el año pasado, titulado Entendiendo a Hamas y por qué eso importa. Así que rápidamente te diré por qué importa. Es importante que entendamos Hamas, porque Hamas es el interlocutor para cualquier negociación de alto el fuego. Siempre lo ha sido. Si retrocedes, por ejemplo, a noviembre de 2023, cuando hubo un breve alto el fuego de 7 días, ese fue negociado entre cuando hubo el alto el fuego más largo a principios de este año, el alto el fuego de 6 semanas, ese fue negociado entre el gobierno de Israel y Hamas. Así que si quieres lograr un alto el fuego, ya sea uno total y prolongado, que pueda poner fin a este genocidio, entonces tienes que ser capaz de negociar eso con Hamas, que es el líder de la coalición de resistencia en Gaza. Por eso, en mi opinión, la razón principal por la que es importante entender a Hamas es porque no quieres negociar con una parte que no comprendes. ¿Cómo toman sus decisiones? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su línea roja probable? No puedes llevar a cabo una negociación con una parte si no tienes una comprensión básica. Esta es la línea roja de Hamas. De aquí vienen, esta es su historia. Así han tomado decisiones en el pasado. Estos son sus principales grupos de apoyo. Así que eso es lo que hacemos con el libro. Aquí es cuando hago esto, ¿vale? Así es como la gente compra el libro. ¿De acuerdo? Sí. También pondré el enlace al libro en la descripción de este video, por supuesto, y lo mostraremos de nuevo al final. Pero hablemos de esto, porque ya sabes, en el discurso occidental actual, en nuestro espacio mediático, y vivimos en una sociedad altamente propagandizada, Hamas se ha convertido en equivalente, o los israelíes y nuestros medios intentan hacerlos parecer equivalentes a los nazis. Es el mismo tipo de cosa. Estas son personas tan malvadas que lo único que la civilización occidental racional puede hacer es erradicarlas por completo. Deben desaparecer de la faz de la tierra. Por lo tanto, cualquier intento de humanizar a Hamas o de presentarlos como un actor racional es mal visto o incluso insultado.
Eugene, tú también has trabajado en esto. ¿Puedes contarnos un poco al respecto? Can you tell us a bit about that? Bueno, ya sabes, vale la pena señalar que Hamas ganó las últimas elecciones libres y democráticas en todos los territorios palestinos. Y por supuesto fue Occidente, particularmente los estadounidenses, los británicos y los israelíes, con el apoyo de Fatah, quien en realidad derrocó ese resultado electoral. Así que deberíamos señalarlo. Además, las encuestas constantes en los territorios palestinos muestran que Hamas, a pesar de los horrores que todos hemos presenciado en los últimos años, sigue siendo el grupo más popular en Palestina. Así que creo que eso es realmente importante. Y creo que este asunto, ya sabes, y estoy de acuerdo con todo lo que dijo Helena, recomendaría su libro, y también libros como Hamas desde dentro, de Assam Tamimi. And also books like Hamas from Within by Assam Tamimi. But we have this Western narrative you talked about where you have. Pero tenemos esta narrativa occidental de la que hablaste, donde hay personas como Keir Starmer que dicen, oh, reconoceremos a Palestina, pero de ninguna manera la brutal organización terrorista Hamas puede tener algún papel en el gobierno. Bueno, yo reaccionaría a eso de la siguiente manera. Creo que quienes deben decidir quién los representa deben ser exclusivamente el pueblo palestino, en primer lugar. Y creo que personas como Keir Starmer, Trump y todos ellos tienen una enorme desfachatez. Tienen una audacia increíble, que mientras están hasta el cuello de sangre de hombres, mujeres y niños palestinos, no deberían estar dando lecciones a nadie sobre terrorismo, porque el genocidio es el crimen de los crímenes. Es el máximo nivel de terrorismo de Estado. Y sin lugar a dudas, Estados Unidos de América, el Reino Unido y por supuesto el Estado de Israel son todos estados terroristas en ese sentido. No tengo ninguna duda de que si matan a cientos de personas, eres una organización terrorista. Si matas a millones, eres un gobierno occidental. Pero Helena, O podría ser Tony Blair. bueno, sí, quiero decir, y luego tú, o sea, vale, perdón, solo necesito preguntarte esto. Esta idea absurda de poner a Tony Blair como gobernador de Gaza. Lo siento, ¿alguno de vosotros puede entender de dónde ha salido esto? Es como, en serio, es como proponer a Hitler para supervisar un gueto judío. Helena, ¿tú puedes entender esto? Quiero decir, ¿es solo para echar más leña al fuego? Creo que es bastante comprensible. Sinceramente, si piensas que el pueblo británico, o dicho de otro modo, si piensas que grandes sectores de las élites gobernantes de Estados Unidos y el Reino Unido han recaído en una especie de fantasía de seguir viviendo en los años 50, ya sabes, una época en la que los gobernadores coloniales en el África subsahariana, actuando en nombre de Su Majestad la Reina en aquellos tiempos, simplemente daban órdenes. Esto es lo que va a pasar con el pueblo de Kenia. Es lo que va a suceder. Así que es una mentalidad muy colonial. Esto no es en realidad ahora mismo una negociación de ningún tipo. Ya sabes, lo que tuvimos el lunes en cuanto al llamado plan de paz de 20 puntos, que no es un plan de paz, es un diktat colonial si quieres. Así que Keir Starmer es una parte importante de esto, como se ha mencionado. Tony Blair, sin duda. Pero especialmente, por supuesto, Netanyahu y Donald Trump, ellos simplemente piensan que pueden emitir un diktat y que todos tienen que acatarlo. Eso no es diplomacia. Ya sabes, eso no es negociación. Eso no es mediación. Pero los israelíes literalmente volaron al equipo de negociación en Qatar. Quiero decir, literalmente mataron a los diplomáticos con los que se suponía que debían negociar y luego llaman plan de paz a un diktat. Es una locura. Pero no entiendo lo de Tony Blair, porque Tony Blair lleva años fuera de la política. Se ha desacreditado tanto a sí mismo. Es universalmente odiado por cualquiera que recuerde lo que ocurrió en la guerra de Irak. ¿Por qué lo están recuperando? No hay tie. Manix Ramicho que no hay nombre de Blair. ¿Y ahora hay un spor de resentir esto?
I think everything you said is true, Pascal, but Creo que todo lo que has dicho es cierto, Pascal, pero él está con gente muy poderosa, multimillonarios como nuestros oráculos, Larry Ellison, y ha sido muy hábil en acercarse a dictadores de todo el planeta durante las últimas décadas. Así que sin duda ha estado en acción. Es un charlatán, es un negociador, es un buscavidas, igual que Netanyahu e igual que Donald Trump. Son tres nalgas del mismo trasero. Y ya sabes, intentar imponer ese hombre terrible al pueblo palestino forma parte del documento de rendición que Trump y compañía intentan imponer a los palestinos. that Trump and co are trying to impose on the Palestinians. And I'd just ask one question. Normally, Sabes, y solo hago una pregunta. Normalmente, si estás hablando de colonialismo, muy pronto tienes que averiguar qué está pasando con la tierra. La tierra. Así que cuando todo el polvo se asiente en Palestina y Gaza, ¿quién va a ser realmente el dueño de ese trozo de tierra allí? Ese trozo de tierra allí. Ese trozo de tierra allí. Y como sabemos, estas personas horribles están intentando apoderarse de toda la tierra, y o bien expulsarán al pueblo palestino cautivo en sus sirvientes. Palestinian people into their servants. Do you also read this plan? Tú también interpretas este plan de rendición, como la creación de un gueto aún más pequeño para los supervivientes. Y ya sabes, básicamente cortar el 50% de Gaza, Elena. Si miras los perímetros que propone, y recordando que los israelíes nunca, jamás cumplen una sola de sus promesas, ni dejar de disparar ni retirarse, ¿verdad? Infringen constantemente, ya sea en Líbano, Siria o los altos del Golán. Simplemente no cumplen. Nunca lo hacen. ¿Cómo interpretas lo que se está proponiendo? How do you read what's being proposed? Quiero decir, creo que es simplemente un diktat colonial. Como he dicho, cuando hablamos de la tierra, tenemos que recordar lo densamente poblada que ha estado la Franja de Gaza en los últimos años. Es decir, albergaba el 6 de octubre de 2023 a 2,3 millones de personas en una franja de tierra muy pequeña. Y en realidad, no sabemos cuántas de estas personas han sido asesinadas. No sabemos si esa tierra, la mayor parte de la cual ha sido convertida en escombros por la destrucción deliberada del tejido urbano por parte de los israelíes, incluyendo demoliciones, bombardeos aéreos y todo demás. Esos escombros están absolutamente mezclados con la sangre y los huesos de ciudadanos palestinos. Bebés, niños, madres, ancianos, jóvenes, hombres mayores. Para mí, esa es tierra sagrada. Y creo que para todos los palestinos es tierra sagrada. Así que si Donald Trump quiere venir y arrasarlo todo para hacer, ya sabes, lo que sea que tenga en mente ahora, sus planes cambian, ya sabes, de mes en mes. Ahora mismo no está hablando de una riviera ni nada por el estilo, pero sigue hablando de esto y aquello. Una cosa que destaco, muy importante, es que él y Netanyahu afirman que cuentan con mucho apoyo de gobiernos árabes y musulmanes de todo el mundo. Y de hecho, cada vez más, en los 2 o 3 días desde que se hizo público este supuesto plan, los gobiernos del mundo árabe y musulmán se han estado distanciando de él muy rápidamente. Si miras una versión anterior de este plan, tenía algo llamado la autopista MBS, en referencia al príncipe heredero de Arabia Saudí, o el cruce MBZ, en referencia al presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Nada de eso está ocurriendo ahora. Y parte de la razón de este distanciamiento por parte de estas monarquías árabes, que son esencialmente muy conservadoras en cierto sentido, pero muy proestadounidenses, es el ataque a Qatar. El pasado fue el 9 de junio. No, perdón, septiembre, el 9 de septiembre. Así que creo que este plan no va a llegar a ninguna parte. No estoy seguro de que valga la pena hablar mucho sobre ello. Y creo que lo más importante es hablar del genocidio y de lo que va a hacer la comunidad internacional ante el hecho de que se está cometiendo un genocidio delante de nuestros ojos por parte de un importante receptor de ayuda estadounidense y occidental, y que esto implica a todos los gobiernos involucrados.
all the governments that are involved, because of course under the Genocide Convention it is obligatory. Porque, por supuesto, según la Convención sobre el Genocidio, es obligatorio para todos los gobiernos que la han firmado, lo que probablemente incluye a todos nuestros gobiernos, a todos los principales gobiernos europeos y al gobierno de Israel, actuar con rapidez para poner fin y prevenir el genocidio. Así que lo que está ocurriendo con el genocidio en Gaza, que está siendo cometido por quiero llamarla la Alianza Estadounidense-Israelí, es que todo el entramado del orden internacional al que nos hemos acostumbrado desde 1945 con la creación de las Naciones Unidas y la adopción de su Carta, y desde 1948, cuando se adoptó la Convención sobre el Genocidio y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está siendo socavado. Y en 1949 se firmaron los acuerdos de armisticio entre Israel y sus vecinos árabes. Toda esa estructura de la vida internacional de finales de los años 40 con la que todos hemos crecido está realmente en entredicho en este momento. Y para mí eso es intrigante. Da un poco de miedo. La idea de que tal vez la Carta de las Naciones Unidas esté en juego, que quizá toda esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre el Genocidio no estén en juego, pero sí estén siendo seriamente cuestionadas ahora mismo. Sí. I'd chip in there and say, Intervendría aquí para decir que comparto preocupaciones similares, pero creo que si volvemos a los principios básicos, haría una serie de preguntas muy simples a personas de cualquier parte del mundo. ¿Cree usted que debe respetarse la Convención sobre el Genocidio? Sinceramente, me sorprendería que alguien dijera que no. ¿Cree que todos aquellos que se determine que tienen casos creíbles que responder deberían ser juzgados? Y luego diría, aquí es donde la cosa se complica. ¿Eso se aplica a los países blancos, de habla inglesa, y otros aliados de Estados Unidos? ¿Debería aplicarse incluso a Estados Unidos? Y ahí es donde llegamos al verdadero meollo de la cuestión. Ya sabe, de eso trata todo esto. ¿Queremos vivir en un mundo regido por el derecho internacional? ¿O simplemente queremos ser, como ya sabes, Tony Blair, Keir Starmer y Trump, donde hay mucho postureo y muchas palabras vacías sobre el derecho internacional? ¿O queremos someternos realmente al imperio de la ley? Y como decía Helena, la Convención sobre el Genocidio de 1948 estipula que el crimen de genocidio debe ser prevenido y castigado, y esa es la responsabilidad de todos los signatarios, algo que todos nuestros países han fracasado miserablemente en aplicar. Y de hecho, te diré solo una cosa. Lo que resulta realmente interesante es que el 7 de octubre, que ya casi se cumple un año, a las 6:30 de la mañana, Mohammed Deif, el comandante militar de las brigadas Al-Qassam de Hamas que lanzó los ataques, en su discurso de 10 minutos, que realmente merece la pena escuchar, hace referencias repetidas a Tzitzar Nasmol. He repeatedly references international law, and the reason that they launched the attack was... Y la razón por la que lanzaron el ataque fue el fracaso de las potencias occidentales en actuar de alguna manera a lo largo de los años. Cuando hubo, él no usó esta expresión, pero hubo muchísimos 7 de octubre. Hubo muchísimas atrocidades cometidas contra los palestinos. Hubo un robo interminable. Hay innumerables rehenes que aún hoy siguen retenidos en condiciones miserables. Y el mundo occidental no prestó la menor atención. Así que digo amén al derecho internacional. Tengamos un tribunal de crímenes de guerra. Y creo, Helena, que tú podrás darme un poco más de detalle aquí. Eso es algo que Hamas ha pedido realmente. Quiero decir, solo por mencionar algo, el único consuelo que tenemos es que nadie está realmente en contra de la Convención sobre el Genocidio, ni siquiera Israel. Lo nauseabundo es que Israel, por supuesto, afirma que es víctima de un genocidio el 7 de octubre y que se está defendiendo de ser exterminado por los malvados estados árabes, que supuestamente solo quieren erradicar a Israel, ¿verdad? Así que está ejerciendo su derecho a defenderse, ¿no?
to defend itself, right? That's the sickening part, that we have now a group of countries. Esa es la parte más repugnante, que ahora tenemos un grupo de países intentando establecer la idea de que solo es genocidio cuando es contra nosotros, pero cuando hacemos cosas mucho peores a personas morenas, negras, asiáticas, entonces eso no es genocidio. Redefinimos el término o lo ignoramos. Pero Elena, en tu libro intentas explicar de qué va Hamas. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Porque, quiero decir, tienes toda la razón. Es importante saber qué quieren. Los israelíes dicen que son nazis. Otras personas los llaman un movimiento de resistencia. Entonces, ¿qué es Hamas? People call them a resistance movement. Like, what is Hamas? So Hamas is basically a political Así que Hamas es básicamente un movimiento político. La palabra Hamas es un acrónimo que significa Movimiento de Resistencia Islámica. Surgieron de la histórica Hermandad Musulmana, la rama palestina de la Hermandad Musulmana. Ahora bien, hay ramas de la Hermandad Musulmana en todos los países árabes y en algunos países no árabes. Todas ellas se centran en tratar de construir una sociedad musulmana piadosa. Algunas, además, se involucran en la política. Y ese es un punto de inflexión para muchas de ellas. La Hermandad Musulmana en Palestina intentó mantenerse al margen de la política hasta 1987, cuando estalló la primera intifada palestina en diciembre de 1987. Y entonces el jeque Ahmed Yassin, que era el líder de la Hermandad Musulmana, dijo, tenemos que involucrarnos en la política. of the Muslim Brotherhood said, we have to get involved in politics. But they've always done so from a very Pero siempre lo han hecho desde una perspectiva muy piadosa, quiero decir. Han mantenido su fuerte ética musulmana. Por ejemplo, si observas los vídeos que sus combatientes graban de las operaciones militares que siguen llevando a cabo hasta el día de hoy, esto es 2 años después del genocidio, aún existen pequeñas células de combatientes de Al-Qassam, es decir, los combatientes de Hamas en Gaza, realizando acciones contra el ejército israelí. Y graban en video muchas de ellas. Siempre se esfuerzan en señalar que una vez que han herido o matado a personal militar israelí, permiten que la evacuación médica de los heridos continúe sin atacar a los helicópteros de evacuación médica. without them attacking the medevac helicopters. And they are constantly in their videos. Y constantemente en sus vídeos citan tanto versos islámicos como versos históricos de la cultura árabe, todos ellos con un contenido ético muy fuerte. Ahora bien, para las personas que llegaban al 7 de octubre, personas que solo leen los medios corporativos occidentales, ya sabes, lo presentan como si Hamas fuera. No oigo que los llamen nazis tan a menudo, más bien terroristas o malvados, o como la encarnación del mal, o que lo que hacen es tan atroz. Esa palabra que les encanta usar sobre lo que ocurrió el 7 de octubre. Pero los propios líderes de Hamas tienen esta larga historia, bueno, relativamente larga desde 1987. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Since 1987, so what are we talking about? 35 years of history in politics. 35 años de historia en la política, y antes de eso, una historia como movimiento social religioso. Y han sufrido repetidos ataques de decapitación, asesinatos de sus líderes por parte de los israelíes, que se remontan al propio jeque Ahmad Yassin y Abdelaziz Rantisi, por quien uno de los hospitales lleva su nombre, y varios otros a principios de los años 2000. Y luego, más recientemente, Ismail Haniyeh fue asesinado en Israel. En Teherán también fue asesinado un líder de Hamas y en Beirut igualmente. Y luego, por supuesto, Yahya Sinwar fue abatido en el campo de batalla, al igual que Mohammed Deif en Gaza. Y después hubo este intento de eliminar por completo al equipo negociador político de Hamas en Qatar el pasado 9 de septiembre. In Qatar back on September 9th. I mean, to me, this is diplomacy as... Quiero decir, para mí, esto es diplomacia como trampa. De la misma manera que lo hicieron los estadounidenses en junio contra los iraníes cuando iban a tener negociaciones con Irán. Los iraníes, su próxima ronda de negociaciones sobre el acuerdo nuclear iba a ser, quiero decir, el 15 de junio. Así que los iraníes habían reunido a todos sus científicos nucleares, expertos nucleares, negociadores nucleares en Teherán, listos para esta negociación. Y fue entonces cuando los israelíes los atacaron. Es decir,
Esto es un patrón de diplomacia como Trump, así que no creo que mucha gente vuelva a caer en ello. I don't think that many people will be falling for it again. I mean, in a way they do. Quiero decir, de alguna manera, sí lo hacen. Al menos los grandes medios de comunicación. Porque luego, inmediatamente, los mismos estadounidenses e israelíes siguen diciendo que Hamas no negocia, que Hamas solo entiende el lenguaje de la violencia, que no negocian de buena fe. Eugene, tú has cubierto esto, ¿verdad? Esta doble moral es una locura a estas alturas. Es una completa locura. Pero, por alguna razón, en el discurso, sigue presente. In the discourse, it's still out there. Sure, and that's why I think people would be surprised Claro. if they read, Y por eso creo que la gente se sorprendería si leyera las propias palabras de Hamas, si escuchara lo que dicen. Entendería que estas personas están pidiendo que se respeten los tratados, que se han roto repetidamente. Están pidiendo que tribunales internacionales investiguen estos hechos. Y creo que quienes estarán muy asustados y muy en contra de algo como un tribunal adecuado de crímenes de guerra serán los israelíes y las potencias occidentales que han cometido este genocidio. Y creo que el punto que mencionaba Elena, y tú mismo, es esta demonización de los palestinos y las descripciones de lo que ocurrió ese día, el 7 de octubre. Esas historias de bebés decapitados. Y escuché a Netanyahu la semana pasada. Estaba en las Naciones Unidas y seguía repitiendo mentiras, mentiras demostrables, diciendo que Hamas había quemado bebés delante de sus padres y todo eso. Es un poco complicado cuando ni un solo bebé murió ese día. Se mataron niños, y eso es absolutamente trágico y terrible. Y como sabemos ahora, varias personas son responsables de esas muertes. Creo que la gente se sorprendería bastante porque no se le da mucha cobertura. Pero, por ejemplo, las FDI mataron a un número muy significativo de israelíes, tanto por fuego de tanques. Ya sabes, puedes retículos, solo búscalo. Un oficial de las FDI se disculpa ante los residentes del kibbutz Be'eri por haber ordenado disparos de tanques contra casas. En una sola casa, mataron, incinerados por el fuego de los tanques, a 13 israelíes. Las FDI hicieron eso. Y el coronel de las FDI responsable de esa orden fue y se disculpó por ello. Otro ejemplo, había estas enormes filas. Probablemente hayas visto estos enormes convoyes de coches que regresaban a Gaza, y los helicópteros de ataque Apache simplemente los destruyeron a todos. En la cobertura inicial, describieron esto como si fueran monstruos de Hamas quienes lo hicieron, pero en realidad, ellos no eran capaces de usar ese tipo de potencia de fuego ese día. Fueron los helicópteros Apache disparando cañones de 30 milímetros. Cada proyectil pueden disparar 650 de estas balas por minuto y arrasaron con todo lo que había en esa carretera de regreso a Gaza. Según sus órdenes, no prestaron atención a si las personas eran terroristas, civiles israelíes o civiles palestinos. Cabe señalar que los israelíes mataron a más civiles ese día que Hamas, porque mataron a cientos, posiblemente miles, creo que es más probable que sean miles, de civiles palestinos ese día. Y tienes, ya sabes, he leído los relatos y entrevistas en los medios israelíes de pilotos de Apache describiendo cómo atacaban ambulancias y ni siquiera saben quién va a bordo. ¿Es un rehén? ¿Es una persona palestina herida? No tienen ni idea. Así que creo que ahí está esa falta de equilibrio. Llamamos monstruos a Hamas, pero no miramos lo que hicieron los israelíes ese día, y todos los días antes y después. No, y por supuesto, fingimos que el mundo empezó el 7 de octubre. Elena, ¿puedes explicarte cómo es posible que incluso algo tan monumental como la Gran Marcha del Retorno en 2019, cuando 200 civiles palestinos fueron abatidos en su lado de la valla, ¿verdad? Estaban protestando en su lado de la valla en Gaza contra el trato inhumano y fueron asesinados. ¿Y cómo es posible que todo eso haya desaparecido del discurso público en los medios de comunicación convencionales? ¿Puedes explicártelo en el libre Occidente? Can you explain this to yourself in the free West? Well,
Bueno, un aspecto de esto es que obviamente no hubo mucha cobertura mediática por parte de los medios corporativos occidentales. Y ocurrió a lo largo de un periodo de tiempo. No fueron 200 personas en un solo evento. Fue algo muy, muy preocupante porque cada viernes la gente salía de las mezquitas y buscaba ejercer su derecho de retorno a sus hogares al otro lado de la línea de armisticio. Recuerda, esto no es una frontera internacional. Es solo la línea de armisticio de 1949, respecto a la cual las Naciones Unidas, repetidamente desde la Resolución 194 en adelante, han prometido que los palestinos podrían regresar a sus hogares y propiedades en ese lado, en el, llamémoslo, lado sur de la línea de armisticio, en paz. Y estaban intentando hacer esto de forma pacífica. Fue una acción masiva y no violenta que el ejército israelí consideró obviamente muy amenazante, porque construyeron todos estos kibbutz y, como los llaman, comunidades, justo hasta la línea de armisticio. Los llaman el envolvente de Gaza, porque el objetivo de estos kibbutz es, en realidad, envolver Gaza. Y muchos de ellos están al otro lado de la línea que se asignó al Estado judío. Es decir, en 1947 tuvimos el plan partición a partir de semanas judío, el mayor territorio árabe. He estado pensando mucho en esto últimamente y creo que todo este plan de partición que estableció un Estado supremacista judío dentro de los límites históricos de Palestina es, en cierto sentido, el pecado original. Porque una vez que tienes ese Estado colonial de colonos judíos, recuerda, se estableció apenas 2 o 3 meses después de que India y Pakistán obtuvieran su independencia del Imperio Británico. Era la era de la descolonización. Pero aquí estábamos, con los países occidentales blancos, que seguían siendo muy poderosos en el mundo, estableciendo un Estado de colonos completamente nuevo que fue entregado a migrantes judíos, inmigrantes, muchos de ellos, la mayoría quizás supervivientes del Holocausto. El Holocausto que no fue creado por los árabes. The Holocaust, which was not created by Arabs, it was actually undertaken by white Christians. En realidad fue llevado a cabo por europeos blancos cristianos. Y los otros europeos blancos cristianos no querían acoger a los supervivientes de los campos de concentración. Querían decir, oh, vamos a enviarlos allí. Así que establecieron ese Estado colonizador allí. Y ese Estado colonizador ha sido, digamos, psicológicamente inseguro desde el principio. Quiero decir, no es diferente de si a Ian Smith se le hubiera permitido crear o continuar con su proyecto de Rhodesia en lo que ahora es la Zimbabue negra. Por supuesto que te sientes inseguro, porque en realidad no es tu lugar, y eres una minoría, y la gente a tu alrededor, por alguna razón, no te quiere. People around you for some reason don't like you, you know, like nobody liked Ian Smith either. But so a nadie le caía bien Ian Smith tampoco. Así que ese es un tema que debe abordarse, pero de inmediato necesitamos detener el genocidio. Y luego debemos hacer que las Naciones Unidas consideren toda esta cuestión de cómo se puede organizar la gobernanza de estas áreas. No se trata solo de Gaza, se trata de Gaza, Cisjordania e Israel mismo, que es un estado de apartheid. ¿Y cómo se puede reconciliar la gobernanza de estas áreas con las normas democráticas de igualdad humana, la igualdad de todas las personas y los derechos iguales para todos? Así que el primer paso es detener el genocidio. El segundo paso es abordar esos otros temas. Amen. to look at those other issues. Amen. Absolutamente. No, amén. Oh, está bien, Pascal. Solo quería volver a las marchas del retorno de 2018-2019, porque tanto Mohammed Deif, el comandante de las brigadas Al-Qassam, como Moussa Abu Marzouk, uno de los líderes del buró político de Hamas, mencionaron esas marchas como una de las razones por las que decidieron que necesitaban tomar el tipo de acción que llevaron a cabo el 7 de octubre. Porque dijeron, mira lo que pasó durante las marchas del retorno, pacíficas, no violentas. ¿Y qué ocurrió? En realidad, miles de personas fueron disparadas, cientos murieron, ¿verdad? El número de personas mutiladas fue muy significativo. Miles, sí.
people maimed was very significant. In the thousands. Yeah. And Bassem Naim said that, they... Y Abu Marzouq dijo que, ya sabes, ellos en el buró político analizaron esto y vieron que la reacción de Occidente, de nosotros, de nuestros países, fue nula. Silencio total, dijo, manteniendo los oídos y los ojos cerrados. Y dijo que empezaron a formarse la opinión de que realmente tenían que actuar. Y si no actuaban, y la frase que usó fue, Palestina sería borrada del mapa. Así que solo quiero comentar que los países occidentales, como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y por supuesto Estados Unidos de América, tienen una enorme responsabilidad en todo esto, por el 7 de octubre y por todo lo que lo rodea, porque nos negamos a actuar para defender al pueblo palestino. You're absolutely right. And, Tienes toda la razón. Y sabes, lo que estamos viendo ahora y lo que empezamos a comprender después de 2 años de genocidio es cómo este crimen de crímenes es un crimen de muchas naciones, ¿verdad? Cooperando, colaborando, los españoles, los italianos y los alemanes, teniendo todo lo necesario para acompañar a esta flotilla y realmente dejarles entrar en Gaza. Y no lo hacen. Y simplemente, ya sabes, es cooperación y cómo los alemanes y los estadounidenses envían las armas que se necesitan para volar a la gente. Y cómo todos estos suministros llegan para luego incluso entrar con las excavadoras y destruir cosas. Básicamente, es un esfuerzo civilizatorio para erradicar a un grupo tan grande de personas. Me gustaría, sin embargo, centrarme una vez más en esto, algo que resulta interesante en este momento, que es la naturaleza cambiada de las Naciones Unidas. Elena, lo dijiste correctamente, ¿verdad? Sin la ONU, sin el plan de partición, sin estos blancos dando tierras que no les pertenecen a otras personas a quienes tampoco les pertenecen. Sin eso, no estaríamos donde estamos hoy. En los 70 años transcurridos desde entonces, la ONU ha cambiado bastante, y de hecho, es uno de los principales objetivos de ataque, también por parte de los israelíes, porque la ONU sigue ahora creando informe tras informe tras informe y casos ante la CIJOCA, que de hecho simplemente como cuestión de hecho, reconocen que se trata de un genocidio y que todas estas acciones son altamente ilegales. ¿Podrías hablar un poco sobre el nuevo papel que tienen ahora las Naciones Unidas? Bueno, no veo que tenga un nuevo papel en términos de actuación, porque seguimos teniendo este veto. Como vimos, ¿cuándo fue hace 13 días? Cuando la embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, Linda Thomas Greenfield, pudo por sí sola levantar el brazo e impedir que el Consejo de Seguridad adoptara una resolución de alto el fuego para Gaza, que fue apoyada por todos los demás miembros del Consejo de Seguridad, incluyendo Gomaras y Francia. Así que el hecho de que todavía exista el veto nos muestra que los Estados Unidos no han cambiado tanto. Produce informes maravillosos. Recientemente hay una nueva y excelente lista de, ya sabes, todas las empresas occidentales, empresas internacionales que han estado lucrándose con la tierra y los recursos de Cisjordania ocupada. Es un informe maravilloso. Francesca Albanese, informes fabulosos. Pero acción, no. Nada. Así que ahí hay una verdadera desconexión. Y obviamente la gente ha intentado pensar en formas de, aunque sea solo para este tema, conseguir una resolución de Uniting for Peace, y eso parece que no ha funcionado. Es una verdadera lástima. Hay otros buenos gobiernos en el mundo. Todo lo que se necesita es que 2/3 de los gobiernos en la Asamblea General estén dispuestos a adoptar una resolución de Uniting for Peace. Hay 193 gobiernos en la Asamblea General. Ändringsförslag till påskonsbygge. Assembleallen, ¿verdad? Sí, perdón. Sí, la Asamblea General. Estoy seguro de que podrías conseguir 120, 130 países que apoyarían una resolución de unir por la paz. Pero no pueden hacerlo si implica, o no están dispuestos, sienten que no pueden hacerlo si implica, enfrentarse directamente a Estados Unidos.
Quiero decir, siguen estando bajo el dominio mental y quizás en cierta medida económico de Washington, D.C. Y por supuesto, Estados Unidos es una potencia nuclear al fin y al cabo. Y allí tenemos un presidente muy loco y muy peligroso. Así que la única vez anterior en que se utilizó con éxito unir por la paz también fue para frenar la agresión de Israel y sus aliados occidentales en 1956, y los dos aliados occidentales eran Reino Unido y Francia. 1956, the two Western allies were Britain and France, and the Uniting for Peace resolution was actually Y la resolución Uniting for Peace fue activada en su momento por el presidente Eisenhower, quien estaba dispuesto a utilizar medidas económicas muy duras para obligar a Reino Unido y Francia, aquellos otros dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho de veto y capacidad nuclear, a retirarse del Sinaí y, de hecho, de Gaza en 1956. Entonces, existe hoy en día una potencia o una coalición de potencias que esté dispuesta a desafiar el poder de esta una retirada estadounidense-israelí de Gaza. a US-Israeli withdrawal from Gaza. Sadly, I don't see it, but the world is Lamentablemente no lo veo así, pero el mundo está cambiando. Creo que tenemos este problema real de las armas nucleares. Pero como dije, en 1956 no tenía por qué ser un problema. En 1956, la economía estadounidense representaba en realidad una proporción mucho mayor de la economía mundial que la economía china, por ejemplo, como proporción de la economía mundial hoy en día. Así que Eisenhower pudo simplemente levantar el teléfono, básicamente, y hablar con Anthony Eden y Guy Mollet en Londres y París y decirles, mirad, estamos dispuestos a desconectar la libra esterlina. We will be prepared to pull the plug on the pound sterling. We will be prepared to pull the plug on Estábamos preparados para desconectar el franco francés si no salías de Sinaí, y funcionó. Tardó un poco más en conseguir que los israelíes salieran de Sinaí. Pero ya sabes, así fue como funcionó en 1956. No veo ahora mismo al presidente Xi Jinping levantando el teléfono y diciendo algo así a Donald Trump. Ojalá lo hiciera. Pero, ya sabes, los chinos y sus, digamos, socios, colegas, aliados en el ámbito económico internacional están construyendo muy lentamente su peso económico en la economía mundial. Y por supuesto, los aranceles disparatados de Trump están, ya sabes, realmente minando el peso de Estados Unidos en la economía mundial. The American weight in the world economy, but I don't think we're ready for any coalition. Pero no creo que estemos preparados en este momento para que ninguna coalición de poderes confronte el poder estadounidense. Lo cual, para mí, como ciudadano estadounidense, alguien que cree profundamente en la igualdad de todas las personas y que cree firmemente que nuestro país, que representa solo el 4,3% de la humanidad, no debería poder imponer su voluntad ni anular al resto de la humanidad en estos asuntos. Las personas blancas en general, si hablamos de personas de origen europeo, incluyendo, ya sabes, a los colonos de Nueva Zelanda y Australia, y a todos estos colonos aquí, solo representamos como grupo demográfico aproximadamente el 2% de la humanidad. We account for about 12% of humanity. So there's no reason why Así que no hay ninguna razón, de hecho, hay todas las razones por las que las personas blancas no deberían estar al mando del sistema como está ahora. Así que eso es lo que tenemos que cambiar. Dios, tenemos que salvar al pueblo de Gaza. Esa es la prioridad número 1. Y eso significa que debemos ser capaces de encontrar una manera tranquila de abordar seriamente esta negociación con Hamas y tratar con respeto a Hamas y sus aliados y esas personas que representa. Nuestras están colonizadas, que realmente es difícil imaginar que esto ocurra. Pero simplemente tenemos que seguir intentándolo. Estoy completamente de acuerdo con tu análisis. Eugene, estamos llegando al final de esta grabación. ¿Puedes darnos tu opinión sobre lo que has escuchado de Elena y también añadir lo que consideres importante? Well, I think I'd bring it back. Bueno, creo que lo llevaría de nuevo al pueblo palestino And y a esas personas maravillosas en la flotilla
Es la flotilla Sumud. Y esa palabra, solo me di cuenta el otro día, es la palabra árabe para firmeza. Probablemente hayas oído que los líderes palestinos suelen referirse al pueblo palestino como firme. Es realmente una palabra muy profundamente arraigada en su psique, porque han tenido que sufrir de manera increíble. Así que estoy orgulloso de todas las personas involucradas en Occidente que se han levantado para intentar mostrar solidaridad, un poco de sumud, solo un poco, con el pueblo palestino. Creo que eso es enormemente importante. Y el tipo que mencioné antes, Assam Tamimi, que escribió ese libro, Hamas desde dentro, lo decía mucho. Es uno de los expertos que tenemos en nuestro libro. Oh, genial, genial. Tengo tu libro y voy a ponerme con él en breve. Ahora, él dijo algo realmente fantástico, porque esta es una lucha brutal, larga y muy fea, y no hay manera de endulzarla. Pero él dijo, señálame una sola lucha por la liberación en la que no haya habido un alto precio que pagar. ¿Cuántos millones perecieron en Vietnam? Y hace 50 años que Saigón fue liberada de los estadounidenses. Así que, dijo, ¿cuántos millones perecieron en Vietnam para que Vietnam fuera libre? Así que ves, no hay un camino fácil. No hay un precio pequeño por la libertad y la independencia. Y los palestinos lo entienden. Y Dios mío, qué pueblo tan increíblemente valiente y decidido son los palestinos. Y realmente, cada vez más de nosotros debemos levantarnos y apoyarlos. La cuestión es, ya sabes, y la última palabra será para Elena, pero la cuestión es que gran parte del mundo entiende esto. El pasado diciembre estuve en una ópera sobre Guillermo Tell, ya sabes, el héroe nacional suizo, ¿verdad? Una ópera preciosa, ¿verdad? Es fantástica. Y al final, ya sabes, estaban cantando la liberté y demás. Y había algo blanco que se elevaba al fondo. Pensé que era una de las montañas blancas de Suiza. Y entonces me di cuenta, Niagara. Era un edificio de 3 plantas bombardeado en Gaza, al fondo, una foto de él, ya sabes, y parecía una montaña, pero era claramente, inconfundiblemente, uno de los edificios de 3 plantas bombardeados en Gaza. Pensé, todo el mundo entiende esto, entendemos lo que está pasando, y de hecho lo entendemos. Y el artista fue brillante, ¿verdad? Porque Guillermo Tell es Jaya Sinwar. Las luchas de liberación sobre las que cantamos son lo que entendemos que está ocurriendo en este momento. Pero lo estamos pintando, ya sabes, con ropajes de demonios, al menos desde Occidente, porque eso es lo que hay que hacer para intentar aplastarlo con pura fuerza bruta. Y te cedo la palabra, Elena. No tengo mucho que añadir. Me ha conmovido tu historia sobre Guillermo Tell. Solo diré que, sabes, he publicado varios libros de autores palestinos de Gaza a lo largo de los años. Tuve una editorial hasta que la cedí recientemente, y de hecho hemos vendido los derechos de varios de estos libros en Japón, así que espero que la gente los compre. Hay un libro de cocina de Gaza que va a salir y que celebra el patrimonio culinario de Gaza. Todos estos proyectos importantes que la gente ha emprendido para preservar la memoria de la Gaza anterior al genocidio serán útiles algún día para reconstruir Gaza después del genocidio. Y tenemos que centrarnos en eso, pero también en cómo llegar hasta ahí. Tenemos que centrarnos en acabar con el maldito genocidio. Y si eso implica cambiar realmente la forma de tomar decisiones dentro de las Naciones Unidas, eso también tiene que suceder, y tiene que suceder rápido. Sea lo que sea necesario para superar este veto de Estados Unidos, creo que tenemos que hacerlo. Helena Coban y Eugene Doyle, gracias por vuestro tiempo hoy. Y quiero recordar a todos que el libro de Elena se puede conseguir a través de uno de los enlaces que aparecen más abajo. Helena, ¿puedes mostrar de nuevo el código QR para que la gente con móvil pueda escanearlo ahora mismo desde la pantalla? Podéis conseguirlo ahí. Necesitamos entender de qué tratan estos movimientos. Comprender a las personas es el camino a seguir. Por cierto, también debemos hacer lo mismo con los israelíes. Necesitamos entender Israel. Necesitamos entender las FDI.
Necesitamos entender cómo funcionan estos sistemas. Eugene, Helena, gracias por vuestro tiempo hoy. Eugene, Helena, thank you for your time today. Gracias, Pascal.